En primer lugar, una precisión terminológica. Lo que hoy llamamos Río de la Plata no conduce a ninguna región rica en este metal y en gran medida es el resultado de una contradicción histórica de navegantes que buscaban los grandes yacimientos de plata del Alto Perú. Y el nombre finalmente quedó. Los pueblos nativos denominaban este microambiente hidrográfico con palabras que no conocemos. Aunque sabemos que los pueblos guaraníes le llamaban Paraguazú, de Pará, que quiere decir aguas extensas, aguas grandes, mar, y Guazú, que también quiere decir grande, o sea, algo así como gran extensión de aguas marinas. Todavía hoy el principal brazo del río Paraná en su delta es denominado Paranaguazú. En segundo lugar, vamos a dar una visión de sus orígenes. Resulta difícil imaginar la historia geológica del cuerpo de agua que hoy denominamos Río de la Plata. Geológicamente, este accidente geográfico, este río, es de origen reciente, o sea, de poco más de 10.000 años, que en geología es muy poco tiempo. Digamos que hace unos 15.000 años, el actual fondo del río era tierra seca. Estaba emergido y constituía una llanura baja en el eje de la cual estaba establecido un cauce fluvial, una especie de paleoplata que desembocaba en el océano Atlántico formando un delta limo-arenoso a la altura de la línea imaginaria Punta del Este, Cabo San Antonio. Este río, o mejor dicho paleorrío, recibía afluentes de la margen izquierda, por ejemplo el antiguo río o paleorrío, digamos, Santa Lucía, que curiosamente fluía hacia el oeste primero y luego desembocaba en este paleorrío Plata a la altura de Colonia. En esa época llegaban grandes cantidades de polvo limoso, loes, que atravesaban la llanura y se acumulaban en la superficie de la misma, que hoy está cubierta por agua, y hacia las zonas onduladas contiguas y que habrían de constituir en el futuro la mayor parte de los suelos agrícolas en los territorios litorales de ambas orillas, especialmente del lado uruguayo. El clima de ese periodo era semiárido y más frío, pero había suficiente vegetación como para alimentar varios mamíferos, muchos de ellos de gran tamaño, como los gliptodontes, que son especies de mulitas gigantes, los milodontes y los megaterios. Estos últimos dos son perezosos gigantes, y mastodontes, que son parientes de los elefantes. Debemos señalar que en esa época, hace unos 10.000 años, fue que llegaron las primeras comunidades humanas de esta región. Sabemos que ellas fueron responsables por la extinción de las especies gigantes de las que hablábamos. También esas comunidades humanas probablemente hayan podido ser testigos de los procesos de inundación de llanuras bajas que dio lugar a la formación del Río de la Plata, como hoy lo conocemos. Como decíamos anteriormente, hace unos 10.000 años el nivel del mar subió en las llanuras emergidas platenses, que en ese entonces fueron inundadas casi totalmente, solo sobresaliendo algunas pequeñas islas, por ejemplo la isla de Flores. Geomorfológicamente, debido a ser un valle fluvial inundado y utilizando un vocabulario ampliamente utilizado, el Río de la Plata puede ser considerado una verdadera ría. Hoy es una superficie acuática de forma groseramente triangular, que se extiende por 325 kilómetros de largo en dirección de noroeste a sudeste y alcanza su máximo ancho precisamente en su extremo sur oriental con 225 kilómetros. El extremo occidental, a la altura de Colonia del Sacramento, allí su ancho es de poco más de 40 kilómetros, descendiendo a 2 kilómetros en el angostamiento de Punta Gorda frente al delta del Paraná. La superficie del Río de la Plata es de aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados. Su orilla suroeste, que corresponde al territorio argentino, está conformada por planicies bajas, a menudo inundables, mientras que la orilla noreste es más alta, compuesta de playas y puntas rocosas, con un antepaís de relieves suavemente ondulados correspondiente al territorio uruguayo. El Río de la Plata es poco profundo. El promedio de profundidad no supera los 10 metros, alcanzando su profundidad máxima de 25 metros sobre la línea imaginaria que determina su límite exterior. Hay numerosas zonas con profundidades mucho menores que se denominan bancos, incluyendo el extenso Banco Ortiz, de composición areno-limoso, frente a las costas uruguayas de San José, con profundidades de 2 a 4 metros,
Y el banco inglés, que es menos extenso, pero con menor profundidad, de 50 centímetros a 3 metros. Está compuesto de un sustrato rocoso, localmente cubierto por arena. Otros bancos de menores dimensiones son el Banco Arquímedes y el Banco Rouen. Estos bancos son importantes por representar obstáculos a la navegación y son responsables de numerosos naufragios. Por otra parte, la amplia apertura del Río de la Plata daba y da lugar a la entrada de las aguas saladas oceánicas durante los periodos de menor flujo pluvial y pleamares, incluyendo las mareas eólicas, y el avance de las aguas dulces que son aportadas por los ríos Paraná y Uruguay durante los lapsos de fuertes lluvias y bajamares. Las aguas saladas tienden a avanzar por debajo de las aguas dulces con relativamente poca mezcla, y este régimen característico del Río de la Plata se denomina régimen estuárico. Por eso se puede decir que el Río de la Plata, además de ser un río o una ría, es un estuario. En otras palabras, podríamos definir el Río de la Plata como una ría estuárica. El resultado de todo esto es una poderosa entrada acuática en el continente que fue aprovechada para el acceso marítimo a los ríos principales. En la orilla sudoccidental se estableció el puerto de Buenos Aires en 1580 y en la nororiental el puerto de Montevideo. En diferentes momentos se establecieron otros puertos, Colonia, Maldonado, La Plata, pero nunca tuvieron la importancia de estos dos puertos principales antes mencionados. El Río de la Plata es generalmente navegable, la profundidad de los canales es de más de 8 metros. Pero debido a la presencia de bancos de poca profundidad, se requiere una batimetría, o sea, una medida de la profundidad, una batimetría precisa para evitar naufragios. También hay un régimen de tormentas frecuentes y nieblas que ha dificultado aún más la navegación en este río estuárico. Podemos decir que en los hechos, de cierto modo, la historia del Río de la Plata es la historia de los grandes naufragios que allí ocurrieron. Y de eso hablaremos en la segunda parte de este video. Como señalábamos anteriormente, el Río de la Plata es generalmente navegable. Presenta calados de más de 8 metros de profundidad. Pero debido a la presencia de bancos de poca profundidad, requiere una batimetría precisa para evitar naufragios. Un régimen de tormentas y nieblas frecuentes ha dificultado aún más la navegación de este río estuárico. Desde el punto de vista de la navegación, el Río de la Plata es un estuario muy peligroso donde ocurrieron muchos naufragios. El primer obstáculo que se les aparece a los barcos que entran navegando el Río de la Plata desde el noreste oceánico es la isla de Flores. Está ubicada a unos 10 kilómetros de la costa más cercana y a 25 kilómetros del puerto de Montevideo. Tiene 1.800 metros de largo y unos 300 máximos de ancho, unas 36 hectáreas, y está constituida por 3 montículos, uno de los cuales está unido a los otros por una restinga que se cubre en la pleamar y reaparece en la bajamar. Los otros dos están separados por un istmo que no llega a cubrirse más que en las mayores tempestades. Ha estado ocupada desde tiempos coloniales. Allí se instalaron un hospital de campaña, un polvorín y finalmente un lazareto para cuarentenas de esclavos. En la época portuguesa se levantó un faro y allí estuvo instalado un cuartel de la comandancia militar y la oficina de correos y telégrafos, una estación sanitaria marítima para los buques con enfermos que disponía de un departamento de desinfección. Unos 18 kilómetros al sur de la isla de Flores y a 28 kilómetros de la costa uruguaya se encuentra el llamado Banco Inglés. Es una antigua elevación rocosa, tal vez granítica, que al ser inundada, la llanura antigua quedó como una elevación del fondo del río y cuya cima más elevada está a unos 50 centímetros de la superficie del agua, con rompientes en su borde norte asomando durante las bajantes extraordinarias. Se extiende de norte a sur con una longitud de 18 kilómetros y casi 4 kilómetros de ancho, con un perímetro de 75 kilómetros y una superficie de 17.000 hectáreas. Su promedio de sonda, o sea, de profundidad es de 5 metros, pero en algunos lugares es mucho menos. Los relatos de las expediciones de Solís, Magallanes y Gaboto lo denominaban Bajo de los Castellanos. El Banco Inglés fue así bautizado luego de que el inglés John Drake, sobrino de Francis Drake, naufragara en febrero de 1583 en las cercanías de Punta del Este y al ser capturado por los españoles dijera que era sobreviviente de un barco mercante hundido en el Bajo de los Castellanos,
a fin de ocultar su condición de pirata. A partir de entonces comenzó a ser llamado Banco Inglés. El espacio entre la isla de Flores y el Banco Inglés constituye la puerta para el ingreso y salida de barcos de ultramar de los puertos del Río de la Plata y de los ríos que confluyen a él. Desde esta zona parte el canal de acceso al puerto de Montevideo y el canal Punta Indio, que desde el Pontón de Recalada, que es un barco mantenido por Argentina para embarque de prácticos del río, que lleva al puerto de Buenos Aires y a los demás de la Cuenca del Plata. La mayoría de los naufragios se relacionan con las restingas costeras y puntas rocosas, así como los ocurridos en el Banco Inglés y en la propia isla de Flores. En particular, los naufragios causados por el Banco Inglés han sido numerosos y el salvataje de las embarcaciones o sus tripulaciones muy difícil por la distancia a la costa y la falta de referencias. De los cientos de historias, relataremos solo una que da una idea de la peligrosidad del Banco Inglés. Es un relato del 7 de agosto de 1954. Un pesquero llamado Isla de Flores, que pertenecía al ente público uruguayo SOIP, con 7 tripulantes, había naufragado en el Banco Inglés y el destructor Uruguay de la Armada Uruguaya había ido a rescatarlo y también había quedado varado en el traicionero banco. La lancha del destructor Uruguay, que había ido al rescate, se había roto contra el casco del pesquero y sus 9 tripulantes también quedaron atrapados y ahora eran 16 náufragos que tampoco podían salirse por sus propios medios. Como el destructor Uruguay había varado, tuvo que salir el otro destructor de la Armada, el Artigas, a rescatarlo. Había poca información del pesquero Isla de Flores porque la radio no se escuchaba por la estática. Los aviones de la Fuerza Aérea y de la aviación naval intentaban lanzar lanchas salvavidas sin éxito. El destructor Artigas no tenían una lancha apropiada para salvamento y tuvieron que conseguir una privada que se llamaba Tala. Al salir de la escollera el Artigas se había levantado viento, mucho oleaje, llovía y la cosa se complicaba aún más. Había vientos hasta 120 kilómetros por hora y olas de 2 y 3 metros. El barco se movía como cáscara de nuez. El destructor Uruguay no salía de su varadura. Señalaba un marino que fue testigo de la operación. Supimos que quedaban en el barco pesquero 4 hombres, que el resto habían muerto o desaparecido. Y continuaba: el banco es una trampa con buen tiempo, con mal tiempo es peor. La tormenta mueve todo el fondo arenoso y lo modifica. Lo que ahora es hondo dentro de 15 minutos ya no lo es. Desde la distancia que estábamos a poco más de 1 kilómetro, perdíamos de vista al pesquero y al destructor. De la comandancia del destructor Artigas se dio orden al Tala de dirigirse al pesquero, al rescate. El barco avanzaba con dificultad, subía y bajaba. De pronto se veía y de pronto no se veía más. Bueno, luego de un intento frustrado de varias horas, volvieron a intentarlo y al fin, sorpresivamente, regresaron con quienes quedaban con vida y el cuerpo de un marino muerto. Algunos días después aparecieron cuerpos en las playas del este, demostrando que la entrada al Río de Plata continuaba siendo riesgosa, aún en tiempo de radares y telecomunicaciones radiales.